Las recomendaciones respecto de cómo hacer la verificación a resonancia de la reja se encuentran dentro del archivo que ustedes tienen en el campus virtual. Y están aquí, arranca aquí al final de la página 5, que dice que vamos a considerar una velocidad de resonancia 2,5 veces superior a la velocidad del escurrimiento del agua. Es decir, que nos vamos a asegurar con un factor de 2,5 respecto de la velocidad de resonancia. ¿Por qué un número tan grande? Bueno, ponemos un número tan grande porque es posible que la reja en algún momento de su vida útil sufra alguna obstrucción parcial y entonces la velocidad real de circulación sea bastante superior al metro por segundo. Entonces de tal manera que nos ponemos un número que sea 2,5 veces la velocidad real, de tal manera que para entrar en resonancia tendría que llegar a ese número, 2,5 metros por segundo, cosa que significaría una obstrucción bastante importante dentro digamos, del área de la reja. Es para un factor de seguridad, digamos. Recordemos que esta va a ser una toma que va a estar sumergida y que una falla estructural en la toma implicaría que un elemento metálico de la reja, por ejemplo, pueda viajar hacia el interior de la tubería y entrar en contacto directo con el ala de la turbina, ¿no? Con lo cual la cantidad de dólares o millones de dólares que se podrían perder en ese accidente sería bastante importante, ¿no? Cuando hablo de pérdidas me refiero a que no solamente voy a tener problemas con la sustitución del ala de la turbina o la reparación de esos daños, voy a tener que desarmar la turbina, voy a tener que sacar a la central de servicio, y eso implica que no voy a poder cumplir con mi contrato de generación de energía que tengo firmado, y normalmente esos contratos tienen fuertes penalidades, digamos, cuando yo no garantizo la energía que tengo comprometida a generar, ¿no? Es decir, que lo que se trata de hacer es evitar estos accidentes, digamos, y lo que se trata de hacer es mantenerme estrictamente dentro de las condiciones de los contratos que tengo firmados, ¿no? Entonces, vamos a establecer que la velocidad de resonancia va a ser 2,5 metros por segundo. Esa va a ser nuestra velocidad de resonancia. Es decir, vamos a diseñar la reja para que el agua pueda circular a una velocidad que sea inferior a 2,5 metros por segundo y no entre en resonancia. Para lo cual vamos a utilizar, digamos, un ábaco de cálculo. Esto también se puede obtener de distintas fórmulas, digamos, que estudian el fenómeno de la resonancia de las barras, pero los ingenieros siempre simplificamos las cosas y en este caso a través de lo que se denomina un ábaco, nos permite salir de todas esas fórmulas que son bastante complicadas y nos permite calcular gráficamente, y a través de un gráfico uno ve más rápidamente las opciones que tiene los resultados de la cadena de fórmulas que uno puede aplicar, se ven mucho más rápidamente y permiten dimensionados mucho más ágiles, ¿no? Vamos a usar eso y sobre todo vamos a entrar con dos valores conocidos. Ahora vamos a ver en detalle cómo es este gráfico. Este gráfico tiene la primera escala, esta es la escala de la velocidad de resonancia. De un lado está en metros por segundo, la velocidad de resonancia en metros por segundo, al lado está en pies por segundo. Esto depende en qué unidades yo trabaje, ¿no? Aquí tenemos la nomenclatura T, se refiere a el espesor de la barra, de cada una de las barras que forma la reja. Este es el espesor. De un lado está en pulgadas y del otro lado está en centímetros. Así que también depende de lo que uno quiera trabajar, en pulgadas o en centímetros. Al lado está la longitud que tiene la barra, digamos, la longitud libre. Esto es lo que nosotros vamos a tratar de determinar. Es decir, vamos a darnos cuenta que si yo pusiera la barra con solamente el apoyo en la parte superior y en la parte inferior, vamos a ver que la barra vibraría. Esto es lo mismo que la cuerda de una guitarra, ¿no? Es decir, a medida que la barra es más corta, más alta va a ser la frecuencia de resonancia y la velocidad de resonancia. Es decir, a una barra más larga voy a tener una frecuencia mucho menor, o sea, voy a tener una nota más grave, vamos a decirlo así. Y aquí tenemos un eje Z, que es un eje auxiliar, que es el eje que nos va a servir, digamos, para pasar de unos parámetros a otros. Vamos a verlo a continuación, cómo trabaja en el dimensionado. Y acá tengo la relación entre el ancho de la barra y el espesor de la barra.
Ancho de la barra me refiero, si yo estoy viendo la sección transversal, sería la altura de la barra y el espesor de la barra sería el ancho de la base de la barra, ¿no? En nuestro caso, aquí se recomienda una separación de 6 centímetros y vamos a poner que la altura de la barra va a ser de 3 pulgadas y el espesor va a ser de media pulgada. De tal manera que en la relación esta que estábamos viendo recién, aquí va a ser 3 dividido 0,5, media pulgada, ¿no? De tal manera que esta cuenta me va a dar 6 para mi caso. Entonces vamos a ver cómo sería el dimensionado de la velocidad de resonancia. En realidad yo en vez de dimensionado voy a hacer lo que sería una verificación, es decir, voy a hacer fijar la velocidad de resonancia que yo ya sé que es 2,5, la que yo fijé como velocidad de resonancia límite, digamos, ¿no? Que es 2,5, que es 2,5 veces superior a la velocidad que yo tengo de circulación, que es 1 metro por segundo. Así que voy a trazar una línea que va desde el punto este 2,5, aproximadamente la mitad entre 2 y 3 ahí, y voy a llevarlo hasta el valor de P igual a 6. Con esta primera línea me queda determinado sobre el eje Z un determinado punto, que es este que está acá. Y a continuación, el otro dato que conozco de la barra, el otro dato que tengo es el espesor T de la barra. Yo sé que es media pulgada, que es este 0,5 que está aquí, ¿no? Ahí, 0,5 pulgadas, más o menos 1,3 centímetros sería. Voy a unir entonces este punto que conozco, el espesor, con el valor de Z. O sea que voy a trazar una línea que va desde aquí, desde 0,5, hasta el punto este donde se produjo el corte con el eje Z. Inmediatamente me queda determinado sobre la escala L cuál es la longitud libre máxima que puede tener la barra. Es decir, que sería un valor que está entre 1,10, entre 1 metro y 1,20 m, podríamos decir 1,10. 110 centímetros. ¿Esto qué significa? Que la separación máxima de mis apoyos horizontales va a tener que ser como máximo 1,10 m. Podemos fijarlo en 1 metro o una distancia menor que 1 metro. Es decir, aquí tengo que tener presente que yo tengo la reja y estos son los apoyos horizontales que tengo que poner. Es decir, esto sería, aquí visto de frente, este sería los apoyos horizontales que yo tengo que tener. Y en este caso, mi separación entre un apoyo y otro tiene que ser como máximo 1,10 m. Cada uno después sacará su cuenta, digamos, y le tendría que dar algo parecido, porque si tenemos, como ustedes se dan cuenta, depende solamente del tamaño que tiene el barrote. Y en este caso todos vamos a tener el mismo barrote, en este caso esa sería la separación. 1,10 m sería la separación máxima. Depende de la altura que yo tenga, voy a hacer una separación tal que la separación sea uniforme y voy a distribuir los apoyos de tal manera que me queden todas longitudes iguales. Así que depende, por ejemplo, no sé, si tengo 4 metros y hago 4 separaciones, me va a quedar tramos de 1 metro cada uno, que por supuesto tiene una longitud menor que 1,10 m, que es la longitud máxima. Eso es lo que acabamos de calcular, es la longitud máxima. La verificación que pide aquí de verificar la reja con una carga de 3 toneladas por metro cuadrado, eso no lo vamos a hacer, así que directamente terminaríamos el predimensionado de la reja con este análisis, digamos, de la velocidad de resonancia. Así, con eso ya sería suficiente. Vamos a ver ahora cómo sería el tema de calcular las pérdidas de carga. Entonces, en general yo voy a tener una reja, que lo vamos a ver aquí en el esquema. Voy a tener una reja que tiene una determinada inclinación, o puede ser vertical, y que normalmente está compuesta por una serie de barrotes, esto es visto en corte, ¿no? Que tienen una dimensión en este sentido, que para nosotros es 3 pulgadas, y otra dimensión en este otro sentido, que para nosotros es media pulgada. Muy bien. Depende de la forma que tiene, digamos, este barrote, depende de la sección, vamos a tener un coeficiente de resistencia, ¿sí? Si tenemos una planchuela común como la nuestra, va a tener el coeficiente de resistencia que será 2,42. Si ya tiene
uno de los bordes redondeados será 1,83, si tiene los dos bordes redondeados 1,07, si tiene un perfil aerodinámico será 1,03 y así siguiendo. Si es redonda será 1,78. Entonces, en nuestro caso vamos a adoptar el factor 2,42. La fórmula de dimensionado trabaja con la velocidad con la que circula el agua, que para nosotros es conocida, que es 1 metro por segundo, las dimensiones que tiene cada barra, que también son conocidas, la separación entre barras, que dijimos que vamos a poner 6 centímetros. Esa separación sale, digamos, de el análisis de cuál es la separación mínima que tienen dos álabes contiguos de una turbina. Es decir, depende de la turbina que yo vaya a poner, depende del tamaño de esa turbina, va a tener una separación mínima entre los álabes. Eso da idea de cuál es el objeto máximo que puede pasar por dentro del rodete de la turbina sin que quede atascado. Entonces, de esa manera yo voy a elegir una separación que sea, por supuesto, menor que esa separación mínima que tiene el rodete de la turbina. Supongamos que en este caso podríamos decir que esta separación de 6 centímetros, por ejemplo, podría ser útil para una separación, por ejemplo, de 7 centímetros o superior a 7 centímetros entre los álabes de la turbina, separación mínima, ¿no? Es decir, siempre elijo esta separación de tal manera que sea más pequeña que la separación mínima que tiene un álabe con otro, ¿no? Hay que tener en cuenta que la separación entre un álabe y otro es variable a medida que se desarrolla la geometría. Normalmente en las cercanías del eje de la turbina está la separación mínima, así que ese es un dato que normalmente me va a dar el fabricante, así que yo voy a poder dimensionar las rejas dependiendo de esa separación. Entonces les decía, esa separación está fija y la forma me va a dar un factor de fricción, digamos. La fórmula que me permite calcular esto me da la pérdida de carga para un barrote, de tal manera que ustedes tendrán que estimar cuánto es el número total de barrotes que van a tener conociendo la separación, conociendo el tamaño de los paneles y conociendo el espesor que tienen. Ustedes van a poder calcular cuántos barrotes tienen y entonces multiplicando por el número de barrotes va a dar la pérdida de carga total que tiene la reja. Esta fórmula es la fórmula de Kirchner y que tiene esta expresión. K es el factor que vimos recién, 2,42. T es el espesor de la barra, sería media pulgada. C, el espacio libre entre las barras, que sería en este caso 6 centímetros. Lo que hay que hacer es ubicar, digamos, estas unidades en unidades coherentes, digamos, para que quede aquí adimensional. Después tendríamos la velocidad de entrada del agua, que es 1 metro por segundo, la aceleración de la gravedad 2g, y el seno de alfa, que es el ángulo que forma, digamos, con la horizontal. En el caso que la reja sea vertical, acá será 90 grados, y en el caso que esté inclinada, será el ángulo de inclinación respecto de la horizontal. Entonces, con esta fórmula, acá es T sobre C elevado a la 4 tercios, ¿no? Entonces, con esta fórmula yo voy a poder estimar cuánto es la pérdida de carga. Las unidades que estamos viendo aquí, acá esto es adimensional, esto también, depende de las unidades en que ponga yo la velocidad y la aceleración. En este caso, la velocidad al cuadrado, esto me va a dar la pérdida en metros directamente, porque los metros cuadrados de la velocidad se van a cancelar con el metro de la aceleración, y entonces me va a quedar esta pérdida, va a ser en metros. Multiplicado por el número de barrotes, me va a dar directamente la pérdida de carga de la reja en su conjunto. Como se dan cuenta, disminuye la pérdida de carga aumentando la separación o disminuyendo el espesor. Pero cuando hago eso hay que tener cuidado con los dos criterios que vimos. Uno es el espacio libre depende del espacio mínimo entre los álabes, y el espesor me va a hacer cambiar la velocidad de resonancia. Por lo tanto, tengo que tener cuidado si es que hago esos cambios, en el caso que me dé una pérdida de carga excesiva, digo, ¿no? En el caso que yo tenga que redimensionar, tendría que volver hacia atrás a redimensionar aquí la posición de los apoyos intermedios.